Porque la Escritura a nosotros nos deja en un momento histórico en donde dice que Lot y Abraham fueron mencionados como hombres justos delante de Dios. Es más, la Biblia resalta a Lot como justo 3 veces. Tres veces aparece en la Escritura como Lot, un justo de Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos toda la historia, vamos a encontrarnos con algunas situaciones, hermanos, que hoy para nosotros debiera de ser lo que a nosotros nos traiga a conocimiento, que nos traiga a revelación, lo que pudiera estar pasando en ese paralelo de lo que fue la vida de Lot, de lo que fue la vida de Abraham, llamados justos, más un final distinto para cada uno de ellos. Vamos a ponernos en perspectiva, hermanos. Resulta que si nosotros tuviéramos a Lot y a Abraham, y permítanme ustedes hacer una comparación, o permítanme hacer un aspecto en el cual pueda tal vez ponerlo en la perspectiva trayéndomelo para este mundo. Resulta que Lot y que Abraham se congregaban en la iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Resulta que Lot y Abraham habían recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Resulta que Lot y Abraham en medio de la iglesia alababan, adoraban al Señor, inclusive daban para la obra. Tenían todo un llamado misionero con dones muy específicos y particulares. Esta era y esta es una de las verdades de Lot y Abraham. Cuando la Escritura les dice justos es porque estaban bajo la cobertura de Dios. Lot y Abraham vivían en el mundo de Dios. Lot y Abraham eran de Dios. Lot y Abraham estaban bajo la cobertura. Lot y Abraham estaban en la iglesia. Lot y Abraham cantaban, posiblemente hablaban en lenguas. Aquí no somos pentecostales, perdón. Pero Lot y Abraham lo hacían. Lot y Abraham estaban bajo el mismo espíritu. Era el espíritu del Santo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sobre ese texto, sobre esa forma, sobre este pensamiento es que quiero colocar algunas escrituras para que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere trabajar con nosotros algo. Porque hay una advertencia en medio de todo esto. Recuerden, aquí está Abraham, aquí está Lot, en medio de nosotros, bajo esa cobertura, bajo el conocimiento de Dios, bajo el conocimiento de que Dios les llamó justos. La Escritura a nosotros, aquí voy. Voy a ver. Ok. En Santiago capítulo 2 y el verso 23 dice la Escritura que se cumplió la Escritura, y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De Abraham se dice que era un justo que llegó a ser amigo de Dios, y de Lot un justo que tuvo que vivir en Sodoma. Esta es la verdad de estos dos justos. Nosotros también pues sabemos y anteponemos las otras razonamientos y conocimiento de la historia en medio de esto. La Escritura en segunda de Pedro a nosotros nos habla con respecto, hermanos, a que dice que en segunda de Pedro 7:8 dice, y 7:8 y 9, en segunda de Pedro 7:8 y 9 dice: y libró al justo Lot. Eso es lo que dice segunda de Pedro, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, este es el panorama que la Escritura a nosotros nos presenta en el Nuevo Testamento. Nos está diciendo, hay dos creyentes, uno es Abraham y otro es Lot. Los dos son hombres que habían sido llamados justos delante de Dios. Sin embargo, vean qué importante, hermanos, porque Lot, a pesar de que afligía su alma, observando la conducta de los habitantes de Sodoma, nunca se fue de esa ciudad.
Es decir, aunque fue un hombre muy rico y prosperado por Dios juntamente con Abraham, pero tomó decisiones basadas en sus propios sentidos. Entonces hoy tenemos nosotros, hermanos, que volver ya y empezar nosotros a vernos y examinarnos de adentro hacia afuera. Sí, yo puedo ser llamado hijo de Dios, pero ¿en qué mundo estoy viviendo? Yo puedo ser llamado hijo de Dios, pero ¿cuáles son las características que a mí, como hijo de Dios, me mueven en medio de mi caminar cristiano, en medio de mi caminar, en medio de la vida, en medio de mi trabajo, en medio de mi familia? Porque justo era Lot, justo era Abraham. Sin embargo, vean cómo Lot jamás se quiso despegar de ese momento. ¿Qué es la primera conclusión que nosotros pudiéramos sacar? Bueno, que definitivamente, hermanos, Lot, de una u otra manera, hermanos, tenía una unión con el Señor, pero no tenía comunión. Otra vez, Lot tenía unión, pero no comunión. ¿Cuántas veces el cristianismo que nosotros estamos viviendo se traza sobre ese paralelo? Tenemos a veces, hermanos, mucha comunión con Dios, pero no tenemos la unión. Tener unión con el Señor, pero no comunión, hermanos. Podemos tener calidad de hijo, pero no de compañeros, no de amigos. Abraham fue llamado amigo. El Señor Jesucristo les recuerda a los discípulos: ya no les llamaré más, les dice, siervos, sino les diré amigos. Porque los amigos conocen lo que de verdad. La vida dice: yo la pongo por los amigos. Es importante entonces que nosotros empecemos a definir cuál es nuestro sentido de cristianos. ¿Por qué usted es un cristiano evangélico? ¿Y cómo vive usted su vida como cristiano evangélico? ¿A la manera de qué? ¿Usted es justo a la manera de Lot o justo a la manera de Abraham? Porque los dos eran justos. Sin embargo, en el relato, a nosotros la Biblia hoy nos enseña que hay algo que nosotros debemos de empezar a arreglar. De Abraham se dice que era justo y que llegó a ser amigo de Dios. Y de Lot, justo, que tuvo que vivir en Sodoma. Ahora, hermanos, uno de los grandes problemas a los que nosotros nos estamos enfrentando es con el aspecto de lo que realmente es la Sodoma actual. Y aquí está, hermanos, algo de lo que a mí me llamó la atención en medio de lo que yo estaba trabajando en esto. Nosotros vamos a estar en el capítulo 18 al 20 de Génesis, y ahí es donde nosotros vamos a trabajar algunas cosas para poder ir viendo y desarrollando nosotros este pensamiento. Pero antes de esto, me gustaría que usted y yo abriéramos Isaías en el capítulo 3, en el verso 9. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque resulta que nosotros tenemos una característica que hoy está infiltrándose en medio de la iglesia. Hoy estamos viendo como característica lo que la Escritura a nosotros nos enseña de lo que está haciendo este momento de esta Sodoma actual. Hermanos, porque lamentablemente hay una Sodoma actual y está infiltrada. Hoy no tenemos por aquí a la familia de doña María, pero esta chica, si se acuerdan de Pamela, ella me consultó un día algo con respecto a esta parte de una vivencia en su colegio, como en medio de su aula, ¿verdad? Hay personas que se declaran practicantes de lesbianismo, ¿verdad? Y cómo para ella está siendo no solo incómodo, sino que le está siendo difícil poder trabajar en medio de esto sin que, ¿verdad?, se les digan ciertas cosas que hoy se dicen que no están permitidas. Hoy le están pidiendo a los jóvenes tolerancia, nos están pidiendo a la sociedad tolerancia, ¿sí? Pero esto es porque la Sodoma actual ha tomado un lugar. Pero oigan esto, hermanos, me impresionó este texto en Isaías capítulo 3, verso 9, porque esta palabra tiene un cumplimiento profético, hermanos, que fue para Jerusalén en un momento que hoy está haciendo un cumplimiento para nosotros. Leámoslo. Dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonarán mal para sí.
está hablando, hermanos, de que el pecado en ese contexto de Isaías, hermanos, fue tan abierto que ya lo publicaban. Y no menos cierto, en nuestra Sodoma actual, hoy se publica, hermanos, y se hacen grandes desfiles con grandes banderas, con grandes atributos, dando y levantando, hermanos, los valores o antivalores y los supuestos derechos que deba de tener este tipo de personas. Y entonces en las calles nos están anunciando, como dice el profeta Isaías, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Y hay un descaro tal, hermanos, que hoy se convierte casi en moda. Y lo dicen sin son ni ton, y usted y yo que lo oímos, a partir de ese momento muchas veces quedamos cautivos de esas declaraciones, porque lo que están diciendo es: usted a mí me respeta y usted no puede decirles casi nada, hermano, porque es un insulto a las minorías, porque es un insulto, pero se llama pecado. Y yo creo, hermanos, que en la Sodoma actual, en la que nosotros estamos viviendo, hermanos, con tal desfachatez que hoy anuncian estas personas en sus rostros, testificando con ellos, porque Sodoma, como Sodoma, publican su pecado. El profeta les dijo al pueblo de Jerusalén: ustedes como Sodoma publican el pecado, por lo tanto el juicio de Dios vendrá. Y hermanos, el juicio viene contra todos aquellos que practican iniquidad, contra todos aquellos que practican el pecado, porque de Dios conocen, mas se apartaron de Él. Romanos en el capítulo 1, Romanos en el capítulo 2, y Pablo por muchos lugares, y la Escritura nos advierte a nosotros del cuidado que nosotros tenemos que tener de poder de verdad levantar defensa, hermanos, en contra de todas estas cosas. Hermanos, esto se nos ha vuelto un problema en medio de nosotros, se nos ha vuelto un conflicto, porque nosotros no queremos despreciar ni menospreciar a ninguna persona por la cual la sangre del Cordero fue derramada, porque para que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros sí tenemos que ver como estructura eclesiástica, como iglesia, como hijos redimidos, como justos de Dios, ver cómo levantamos la bandera del amor, la bandera del discernimiento del Espíritu, la bandera de la verdad en ese amor de Dios, y poder decir: no, eso no está bien. Ninguno que se eche con un hombre, ninguno que se eche con una mujer será digno de ser llamado hijo de Dios. Perdone. Levítico 18, 11. Levítico 18, 20. Leámoslo, hermanos, porque no es para menos este texto. Vamos. Levítico 18, 20. Así dice la Escritura. Aleluya. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo a ofrecerlo por fuego a Moloc. Vean que todo este aspecto en Levíticos, la desnudez del hermano, que de tu padre no descubrías, que no llegarás a mujer, es mujer del hermano de tu padre, la desnudez de tu nuera, 18:22, y dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Hermano, es abominación. Y el apóstol Pablo en Romanos lo dice. Tenemos que tener cuidado. Aquí no estamos levantando nada homofóbico. Para nada. Estamos levantando la Escritura en el nombre de Jesús de Nazaret, porque queremos que el homosexual, que la lesbiana, que las personas que están en esas formas distraídas, en esas formas en las cuales se han desviado, vuelvan al camino de Dios, porque eso es lo justo delante de Dios, que esas personas conozcan. Pero nos van a conocer cuando nosotros también en el amor de Dios podamos llegar, hermanos, y podamos presentar el testimonio de nuestras vidas. No solamente el verbo, el testimonio de nuestro corazón, de nuestras vidas. Están pasando cosas aterradoras y feas en medio de la familia de Dios. Hermanos, yo he venido aquí orando y clamando, y yo le digo: cuidado a las muchachas, tengan cuidado. No está bien, hermanas, que las muchachas hoy, cuando yo veo las estadísticas, me aterroriza. Cómo las adolescentes hoy quedan embarazadas cada vez más y más y más, a menos y más corta edad. Como aún siendo creyentes en Cristo Jesús, sabiendo que deben de guardarse, salen embarazadas, hermano. Y cuando usted llega a hablar de esto con los papás que
¿verdad? O con las personas, hermano, usted sufre un rechazo y sufre pérdida hasta de gente que se va a la iglesia porque no le gusta que le confronten con eso. Y entonces lo dejamos pasar. Entonces la gente se va para otro lugar, se va para otra iglesia, llevando su pecado a cuestas porque no quieren confrontarse, hermano. No, menos. Si no se quiere confrontar, menos arrepentirse. Pero ese es el llamado. Justo era Lot, mas tenía todo un asunto. Vean el capítulo 18, hermanos, del libro del Génesis. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis, en los versículos del 17 al 22 aclaran que el Señor Jesucristo era uno de los 3 visitantes celestiales. En este capítulo aparecen 3 visitas que hacen, hermanos, y en el 18, en el capítulo 10, de los versículos 17 al 22 del capítulo 18, dice la escritura que Jehová le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Estoy en 18:17 de Génesis. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa y después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, Dios se dispone a bajar del trono. Aleluya, hermano. Este texto tiene que ser tomado en cuenta. Dice la escritura que Dios se dio cuenta que había un clamor que había subido y dijo: yo no le voy a encubrir a mi justo Abraham lo que yo voy a hacer, pero voy a ir a cerciorarme, voy a ir a ver. Hermanos, esto es una de las verdades absolutas de Dios. Dios está en cuidado de todo. Dios está viendo lo que usted está haciendo. Dios sí está viendo lo que está pasando en el mundo. Dios sí está atento. El ojo de Dios está sobre la tierra. El ojo de Dios está sobre la tierra. Y Dios sí sabe. En este texto, hermanos, vea qué hermoso. Porque Dios dice: voy a ir. Yo no le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer. ¿Y saben qué, hermanos? Esta palabra profética cumplida en Abraham, porque lo hizo y le dijo, en nosotros se cumple. Dice la escritura que Él no va a encubrir de nosotros ninguno de sus hechos, que Él nos dirá a nosotros antes de que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo muchas veces sabemos, hermano, que cuando se está caminando por diferentes formas o en diferentes lugares, usted dice: qué torta, yo sé qué es lo que va a pasar. Y nosotros hoy sabemos, ¿verdad que usted sabe qué va a pasar con este siglo? Hermanos, ¿verdad que sí usted sabe? ¿Verdad que sí sabemos? ¿Verdad que sí sabemos que el Señor viene pronto? ¿Verdad que sí sabemos que todos los acontecimientos que se están dando son acontecimientos, hermanos, que nos hacen más cerca? Nosotros sabemos, porque Dios no está encubriendo esto. Ahora, noten también, hermanos, que el gran tema de este capítulo es la comunión del creyente con Cristo, porque Abraham era amigo de Dios. Y en el capítulo 19 vemos a Lot, que se hace amigo del mundo. Como justo, Abraham era amigo de Dios. Como justo, Lot se hizo amigo del mundo. Esta es la reacción que nosotros tenemos que encontrarnos y ver cómo es que nosotros vamos a hacerlo. Y permítanme, y vayamos ahí al 18 del capítulo Génesis 18, en el verso 1. Vean lo que pasó. Después le apareció Jehová en el encinar en Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vean cómo se le presenta a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, diga hermano, diga, fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham, hermanos, a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa
a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aleluya, hermano, la prisa por querer tener el contacto con Dios, la prisa para salir en carrera para el servicio, la prisa para salir en carrera y servir al Señor, la prisa para decir: Señor, ¿qué tú quieres? Esta es mi casa, lo que tengo quiero darte. Eso es lo que hace a Job, a Abraham, un justo. Abraham estaba en su tienda, estaba listo. Abraham estaba discerniendo en el espíritu que eran aquellos hombres. ¿Cuántos hombres creen que ustedes que pasó? ¿O ustedes creen que eran hombres distintos? No, eran 3 hombres. 3 hombres. ¿Cómo supo Abraham? Porque pudo discernir, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo y por eso muchos están enfermos y otros mueren? ¿Cuántas veces no estamos discerniendo, hermanos, el dolor del hermano? ¿O cómo no estamos discerniendo la necesidad del hermano? ¿Cómo no estamos discerniendo el pecado que en el pueblo muchas veces se levanta para atacarlo, para aplacarlo, para golpearlo en el nombre de Jesús? Abraham se da prisa. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos, enorme y gigantesca que nos alcanzaría para toda una semana. De poder hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Bueno, porque Abraham está en Manre, hermano, que significa gordura. Es prosperidad, disfruta de la plenitud de la bendición de Dios. Y la tienda que de una vida de peregrino, el calor del día nos habla del que estaba a la luz. Porque les estoy haciendo esta comparación porque cuando ahora inmediatamente van a salir, dice la escritura que el varón de Dios, se queda con Abraham. Y él manda a los ángeles para donde Lot. Cuando llegan donde Lot, no llegan de día, llegan de noche. Y se da todo el acontecimiento. Es algo distinto. Se dice de Lot que Lot fue poniendo tienda y tienda y tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Así fue como llegó. Abraham estableció su tienda. Y noten, hermanos, para adelantarme en el relato y en la narración, fue tan así que Lot fue poniendo tienda y tienda y tienda hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, Lot no tenía tienda, vivía en una casa. Contrario a lo que Abraham siempre había dicho, porque la tienda era la forma en la que Dios había definido y declarado para aquellos que no estaban estableciéndose en la tierra. Aquellos que eran peregrinos y extranjeros, aquellos que tenían la forma en la que sabían que en cualquier momento Dios vendría y ellos tendrían que irse. No había nada que aferrarse, no había nada que cuidar. Su tienda la tomaban y caminaban a la voz de Dios. Con Lot no pasó eso. El justo Lot fue encontrado en una falta. El justo Lot. Ahora, hermanos, la confianza de Cristo en Abraham es algo que también a nosotros nos tiene que llamar la atención. Vean el verso 16 hasta el verso 22. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer, y haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecido él y todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y descenderé ahora y veré lo que han consumado su obra según el clamor que se ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hermanos, los ángeles se fueron y se dirigieron a Sodoma, pero Cristo se quedó para visitar a Abraham. ¿Qué escena, hermano? ¿Qué escena es esta más espectacular? ¿Podríamos transportarnos hasta ahí? El mismo Jesús, porque la estadística y la escritura a nosotros nos hacen saber que era Cristo mismo. Cristo no le ocultaría nada a su amigo. Juan capítulo 15, ¿verdad? Él les habla de esto a los discípulos, donde él promete revelar su voluntad a sus amigos.
En el Salmo 25, 9 al 14 también. Y cómo Abraham llenó todas las condiciones que se indican. Abraham sabía más de Sodoma que Lot. Y Lot vivía en Sodoma. El cristiano obediente y separado sabe más acerca de este mundo que lo que saben los filósofos ateos. ¿Cuántas veces, hermanos, hay cristianos? Sí, cuesta evangelizar a un evangélico. Inténtelo para que vea, hermano. Es duro. Es una labor titánica. Evangelizar a un evangélico separado. Uno que se llama justo, que está separado. Uno que se llama justo, que está afuera. Para que vea usted las 50,000 razones y la exégesis que le puede hacer de por qué no estoy en iglesia. De por qué no estoy con Dios. De por qué me volví para allá. Y te sacan la escritura y te dicen muchas de las cosas que están haciendo. Por cierto, quiero anunciarles para este martes una película que no se pueden perder. De verdad, no se la pueden perder. A partir de las 6:15 de la tarde, aquí, en este lugar. No se la deben perder, hermano. Ni les digo el nombre porque no la busquen. No, soy muy egoísta. Pero al final, vengan, hermanos, el martes, porque necesitamos reflexionar un poco sobre la fe. Y quiero hacerlo porque como vamos a entrar también en un tiempo de ayuno, me va a interesar que podamos plantear y plantar de una u otra manera, otra metodología de cómo podemos impactar en nuestro corazón. Amén. Gran paréntesis, ¿verdad? Ahora, vean, hay algo que se abre ahí el espacio y a Lot y a Abraham le preocupa. La preocupación de Abraham por Lot, ¿verdad? Que es un hermano, pero es un hermano que de verdad era sobrino, pero lo ama de todo su corazón. En los versos 23 al 33, no vamos a leerlo porque, ¿verdad? Pero dice que ya se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le empieza a decir, hermanos, Abraham quería mucho a Lot a pesar de la mundanalidad e incredulidad del hombre. Nótese que Abraham no suplica la gracia de Dios, sino su justicia. Lo que le dice es, Señor, yo no le estoy suplicando gracia, te estoy suplicando justicia. Señor, si hubieran en Sodoma y Gomorra tan solo 50, ¿usted los destruiría? Y es interesante cómo Abraham apela, hermanos, cómo puede Dios destruir al justo con el impío. Es lo que Abraham le está diciendo. Pero vean, en el Calvario Dios castigó al justo en lugar del impío. ¿A quién castigó Dios? Al justo en vez del impío. Porque Dios conocía y sabía que el plan de redención es un plan eterno y para siempre, pero que nosotros tenemos que entender que el plan de redención en nosotros se ejecuta a través de que nosotros caminemos justa y santa y sabiamente, hermano. Porque mucho cristiano está caminando, hermanos, de otra dimensión. Es cristiano, es evangélico, cree en Jesús, ha confesado a Jesús, pero vive en Sodoma, en una Sodoma moderna. Y no solamente porque Sodoma no es solo el símbolo de la homosexualidad. No, Sodoma tiene muchas fuentes. Intriga, mentira, vanagloria, vanidad, mundanalidad, suavidad con el pecado, esa flexibilidad que a veces, hermanos, el mundo nos está pidiendo, esa cosa de acépteme porque yo soy así, y ya quieren inculcar inclusive la parte de la ciencia, así nací, y pobrecito yo si nací así, como la canción, ¿verdad? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Entonces ahora resulta que son rebeldes sin causa. Y ahora ellos quieren decir, es que yo soy así. Hay alguna cosa en la parte de la I, de la Y y los Y y ¿qué es la otra? La X y la Y y se me distorsionó la X con la Y y por eso salí medio fino. No es verdad. Tenemos que tener cuidado porque ese es el mensaje que nos quieren vender. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Abraham quería mucho a Lot y a pesar de la mundanalidad y la incredulidad de ese hombre, pero es como Lot empieza a decirle, Señor, con persistencia y ternura, Abraham intercede a favor de Sodoma, hermanos. Si solo se pudiera encontrar 10 creyentes, oiga, 10,
10 creyentes. Si tan solo se pudiera tener 10 creyentes. Hermanos, la persistencia y esa ternura de Abraham en medio de esto, Dios dice que Él libraría la ciudad entera. Hermano, en el capítulo 19 indica que Lot tenía 4 hijas, ¿verdad? Tenía 4 hijas, tenía 2 casadas y tenía las otras 2 ahí. Y creo que de las 4, si no me equivoco, en el capítulo 19, en el verso 14, veámoslo ahí, capítulo 19, verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, poco serio. Habían 2 solteras en el verso 30. Vea el verso 30, dice: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte con sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en la cueva él y sus 2 hijas. Son 4 hijas, 4 yernos. ¿Cuántos son? 8. ¿Cuánto le estaba? ¿Sí? Ajá. Las mujeres son 4. Las mujeres son hay 2 casadas en el verso 14, y hay 2 solteras, que al final las solteras son las que salen con él. Las casadas nunca se fueron. Entonces, oiga, son las 2 casadas, son 4, las 2 solteras son 6, él y la esposa son 8, y Lot no tuvo la capacidad de conquistar 2 personas más para que hubieran 10 justos en medio de ese pueblo. ¿Aló? ¿Qué es el mensaje de nosotros, del justo Lot, con respecto a nosotros en nuestro hogar? Necesitamos seguir implementando la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios para conquistar a nuestras familias, hermanos, y hacerles que vengan a los pies del Cordero, y hacerles que realicen todas las formas en las cuales Dios nos indica que tenemos que ser, de oración, de ayuno, de congregarnos. Hermano, no logró Lot conquistar 2 más para que fueran 10 justos. Ahora, ahí hay una implicación profunda. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empezamos a ver, Lot tenía por lo menos 2 hijas casadas, 2 solteras, de modo que con su esposa y sus yernos eran 8 en total. Ahora, si Lot hubiera ganado a su familia más 2 vecinos, hermanos, Dios hubiera librado a la ciudad entera, pero no logró llenar ni siquiera esas condiciones. Estamos hablando del justo Lot. Estamos hablando de alguien que Dios le había hablado y que Dios le había dicho que él era justo, que tenía de él la cobertura. Lot significa cobertura. Rarísimo. Ahora, ¿qué es lo que entonces está pasando? Veamos, porque tenemos que seguir en el escenario. ¿Justos a la manera de Lot o a la manera de Abraham? Esa es la pregunta que nosotros estamos hoy, que tenemos que responder, iglesia. ¿Justos a la manera de Lot o a la manera de Abraham? Hasta aquí, ¿cómo va en el examen, hermano? ¿Cómo va en el examen? ¿Cómo va? Usted y yo tenemos que estar en esta realidad, hermano. Ahora a Lot no se le estaba aquí, en este texto que acabamos de leer, no se le está indicando que hizo algo mal. No, se le está diciendo: ¿por qué usted no declaró la palabra? ¿Por qué no conquistó gente? ¿Por qué usted no estableció una iglesia en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no estableció el principio de Dios de la predicación? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, ¿por qué no estamos yendo a evangelizar? ¿Por qué no estamos conquistando almas para Cristo en el nombre de Jesús? ¿Por qué, hermanos? Esto es necesario que lo hagamos. Y yo digo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Nosotros necesitamos traer más gente a los pies del Cordero. Y por supuesto, más gente a la iglesia. La iglesia se nutre de esto, hermano, para la gloria de Dios. No es que queramos ser más o miles o millones. Si así Dios lo quiere, Dios lo hará. Pero empieza con nosotros. Necesitamos conquistar almas, permanecer, echar raíces, hermanos, congregarnos. Amén. Dígame amén para seguir emocionado yo. Vean lo que pasa, hermanos. El espíritu de la Sodoma moderna. Y vamos a hacer un breve análisis ahí en Génesis capítulo 19, a partir de ahí.
Vean por qué yo le puse el espíritu. Porque, y yo siempre aclaro esto, hermanos, cuando yo hablo de un espíritu, no estoy hablando de algo que vino y se posó aquí en el hombro. Y que a veces a algunos se les metió. ¿Ah? No. Un espíritu es la repetición de una forma inadecuada de expresar o de vivir. Por ejemplo, si usted miente y a veces sin razón miente y se vuelve a ver al espejo y sigue mintiendo, esta repetición se dice, usted tiene un espíritu de mentira, hermano. Es la repetición de un comportamiento, no es que se me metió un bicho por ahí y vino y se le metió. Ahora tengo el espíritu de la mentira. No, es esa repetición, es la falta de la formación del carácter de Cristo en usted y en mí. Si tenemos, ese es el espíritu. Un espíritu lascivioso. ¿Qué significa? El comportamiento inadecuado de muchas personas, sean hombre o mujer, puede ser de los dos, en el cual todo lo miran de una forma diferente. Vuelven a ver a las mujeres de una forma distinta y las mujeres vuelven a ver a los hombres de una forma diferente. Lasciviosos, provocadores, provocadoras. El comportamiento, a eso se le llama espíritu. No es que le entró algo ahí. Ahora, sabemos de la posesión demoníaca, ese es otro tema. Sabemos que en el cristiano la influencia demoníaca es una realidad. ¿Sí? Y que muchos no controlan la lengua, otros no controlan los instintos, parece que andan las hormonas a 100 por 1 y todo lo ven a nivel de eso. No se despegan de pornografía, no se despegan de un poco de valores y vienen a la iglesia, cantan al Señor y le dan al Señor justos en una Sodoma moderna. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ay de mí? Génesis en el capítulo 13, en el verso 12, hermanos, y se los leo yo a ustedes, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hermanos. ¿Qué es el espíritu de esa Sodoma moderna? Vea, lo primero que hizo Lot fue que lo cautivó, hermanos. Quien vio la tierra como el huerto de Jehová, cuando, ¿se acuerda? Primero empiezan un pleito y entonces Abraham le dice, acordándose de aquel relato de los primeros hermanos que se volaron, ¿verdad? Y se mataron, ¿verdad? ¿Sí saben quién es, verdad? Los que se mataron primero, ¿quiénes fueron? Abel y Caín. Y entonces le dice a Abraham, no, yo no quiero pelear con usted, Lot. Mejor, aquí está, vea, Lot. Empiece a ver usted y usted entonces escoja para dónde usted quiere irse. Era una escogencia. Y entonces Lot se para, hermanos. Vean, y así es como el espíritu empieza, hermanos, a seducir. Entonces lo hace y dice que ve la tierra como el huerto de Jehová. Y en ese momento Sodoma era un lugar próspero. El versículo anterior dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así fue, hermanos, no fue de un pronto, no fue que llegó a Sodoma de una, no, fue poco a poco, hermanos, como poco a poco el pecado cautiva, como poco a poco aún nosotros los llamados hijos de Dios y cristianos nos metemos y nos enredamos en cosas. Hermano, cuando se cae en el pecado es porque se ha caminado y se han dado pasos, se ha chineado aquella cosa, se le ha dado lugar a aquellas áreas de la vida y cuando entonces nos damos cuenta estamos en el problema, estamos en la crisis, estamos caídos y metidos. Hermano, ¿cuánta gente conoce usted que siendo creyente tiene todavía problemas con droga y con licor? Y años de ser creyentes. Y usted les ora y les echa fuera todo lo que quiere echarles, hermanos, pero al final otra vez vuelven a sembrar. Poco a poco cosas. Y cuando usted los ve, vuelven a repetir el escenario. Hay gente que te dura 3 meses, 5 meses, 1 año, bien, y al año otra vez caen. Porque las muchachas, hoy nuestras adolescentes y hoy nuestras jóvenes están quedando embarazadas fuera del matrimonio. Porque no empezó, el muchacho no llegó y le dijo, mi amor, me gustaría ir a acostarme contigo esta noche. ¿Podemos ir? Así no empieza. Así no, ¿verdad que? ¿O sí? ¿Está el descaro que es así? No, así no empieza. Empieza
por una caricia, empieza por una cosita, empieza por un abracito, empieza por otra cosita y por otra cosita, y al final la cosita apareció con otra cosita. Qué lástima, qué dolor, porque es traspasar los linderos de Dios. Hermanos, porque el pecado en nosotros no puede enseñorearse, y esto es lo más doloroso para Dios, porque las herramientas de Dios que se nos dio a nosotros son para combatir el pecado, porque estamos en este cuerpo y todavía tenemos debilidades, hermanos. Y no es que no nos pueda pasar, y no es que no vaya a pasar, no es que usted no se enoje, no es que usted pegue 4 gritos, no es que usted entre en crisis, en momentos difíciles. Sí, todo eso. Pero tenemos poder de Dios para decir no, para discernir cómo es que viene el tema y decir no, en el nombre de Jesús. Yo no voy a permitirme esta mentira en mi vida. Tengo que confrontarme, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Igual para las muchachas, igual para los muchachos. Y la gente entonces se pierde una bendición. Se pierden una bendición, hermanos. Porque después empiezan a reclamar que no sé cómo estoy con ese hombre. Usted está con ese hombre porque quedó embarazada, mamita. Pero no era lo que Dios quería. Y el hombre también, yo no sé en qué momento ando con esta mujer. Muchachito, porque usted empezó a tocar y a tocar y a tocar y a tocar hasta que se infló el globo. Estamos aquí. Eso fue lo que pasó con Lot. Lot estaba en la iglesia. Hermano, pero prestaba oído a las marchas del populacho, a las marchas de las minorías. Empezó a prestar oído y a tratar de justificar lo que no es justificable delante de Dios, porque Dios al pecado lo mata. Porque Dios al pecado lo mata. Porque Dios al viejo hombre lo mata. Dios no lo arregla, lo mata. Al pecado hay que decir no en el nombre de Jesús. Dejaré de gritar, dejaré de ser soberbio, dejaré de ser mentiroso, dejaré en el nombre de Jesús. Sí, una propuesta de un justo. Es mi parte. Jesús no va a venir a decirme ya que se deje de mentir, ya me lo dijo. Y me dio la sangre del cordero para que no lo haga. Y me dio la Biblia para que la entienda y me pueda parar firme. Me dio las armas espirituales. Me dio el escudo, la coraza de la justicia, el calzado del apresto de la paz. Me dio, hermano, la espada del Espíritu para pelear la batalla. Ese hombre siguió. Y el espíritu de la Sodoma moderna empieza a aparecer. Lo fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No se llega al momento, es poco a poco, hermano. Y lo que el mundo llama bendición, te va acercando a Sodoma, hermano. Porque la verdadera bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición. No es cuánto tengamos. Es la bendición de la felicidad de saber que lo que hago y lo que tengo, lo hago y lo tengo por el Señor. Y bendito el Señor si quiere darme mucho dinero. Bendito el Señor si quiere darme muchas cosas. Bendito el Señor si sigue bendiciendo el fruto de mi trabajo. Pero bendito el Señor si vivo en las formas en que deba de vivir, solamente con lo que pueda tener. Bendito el Señor. Porque el mundo le llama bendición a otra cosa. Y aquí es donde está el tema, hermanos, puesto en una Sodoma moderna en este país, porque hay un espíritu, hermanos, que va por ahí. Prosperidad aquí, en este país, es otra cosa. Y las iglesias hoy están proclamando una prosperidad que no es la verdad de Dios. Y están llevando a nuestros hijos y al pueblo, hermano, a cosas nefastas, hasta mentir, hermano. Hay una forma en la que a veces hacen sus recolecciones y cosas, hermano, y mienten. Y toman la Biblia y la forman o la hacen de una manera que no es la forma en la que Dios está ministrando. Así fue como Lot llegó hasta allá, hermanos. Cristo no acompañó a los ángeles. No, hermano, no se hubiera sentido en casa, en el hogar de un descarriado mundano. Según de Pedro 2:7-8 dice que era salvo. Él tenía unión con el Señor, pero no comunión de calidad de hijo. No tenía compañerismo. Lot no tenía compañerismo como mucho cristiano evangélico creyente que hoy, hermano, es salvo
por la gracia y misericordia de Dios, pero no tienen compañerismo con Dios, no aman su nombre, no quieren adorarle, no quieren postrarse, no quieren decirle como dijo el justo Abraham: venga a mi casa, aquí está el pan, yo quiero lavarle los pies, quédese aquí, aquí está en la tienda, por favor no pase de mí, no pase, por favor, quédese aquí. Jesús, quiero comunión contigo, quiero relación contigo, quiero intimidad contigo. Aleluya. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces usted y yo necesitamos hoy definir justos a la medida de quién, de Lot, que era justo, no podemos quitarlo, está ahí marcado, o a la medida de Abraham. Hermanos, fue salvo, dice la escritura en 1 Corintios 3, 14, 15, dice que fue salvo así como por fuego. Y a Lot, literal, ¿verdad? Literal, vea lo que le pasó a Lot. Hermanos, nótese que Lot había perdido su tienda, porque en ese tiempo vivía en una casa y no se menciona el altar, hermanos. Vean a Abraham, cuando Abraham llegó y estaba a la puerta, que era de día, y Abraham inmediatamente instaura el altar para recibir a estos otros tres. ¿Cómo está el altar familiar? ¿Cómo está el altar tuyo y mío? ¿Cómo está esa devoción por Jesús? ¿Cómo está ese amor por Jesús? Esa comunión en medio de nosotros y Jesús. Lot no andaba en la luz, no solo que era un mundano, Lot había perdido su tienda y el altar y la comunión con Dios, sino que también había perdido sus normas espirituales. Hermano, vea cómo las pierde de tal manera. Vean lo que pasa ahí en este capítulo. Y esa es parte del espíritu que se empieza a introducir de tal forma, el espíritu de Sodoma y Gomorra, que usted empieza a decir cosas, hermanos, o yo empiezo a decir cosas que a veces son solo aceptación de formas que no son conforme a la escritura, y nos acomodamos, hermano. Vean qué fue lo que pasó en Génesis 19, 6, 7. Ahí dice la escritura: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Ah? Hermano, hermano mío, hermano mío, a los sodomitas, hermano mío. Hay una figura que a mí, y otro día podemos compartirla en la revelación que Dios nos pueda dar. ¿Cómo cierra la puerta tras de sí? Es que el pecado está a la puerta, hermano. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, hermano. Ahí está, es latente, es constante, es insistente. Pero vean lo que hace. ¿Y qué fue lo que pasó con Lot? Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot llama a los de Sodoma hermanos. Hermanos, y no menos prudente es cuando a veces uno articula, verbaliza, dice: es que pobrecitos, esos que andan así, es que tratando de justificar lo que no tiene justificación. Si nosotros tuviéramos mucho amor por esas personas que andan en pecado, doblaríamos más las rodillas, evangelizaríamos más, adoraríamos más al Señor, seríamos un testimonio vivo e iríamos diciendo por las calles: Jesucristo es el Señor. Vengan los trabajados y cargados, que Él les va a hacer descansar. Hermanos, pero este les llama. Ahora, noten, si solo Jesús es la puerta, nadie va al Padre si no es por Él. No los menospreciamos. Queremos decir que Jesús cambia la vida. La palabra dice que muchos que eran ladrones y fornicarios, prostitutas, homosexuales, y Dios los cambió. Yo tenía todo un montón de problemas. Yo que les habla aquí, Dios tuvo misericordia. Y a mí no se me puede olvidar eso, ni se me debe olvidar. Que éramos como trapo de inmundicia, mas Él vino y restauró nuestras vidas. Y hoy estamos en Cristo Jesús por su pura gracia, amor, misericordia. Entonces no es menosprecio, es sencillamente empezar a decir: Jesús cambia la vida. Pero tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Jesús. Porque si no, no va a funcionar. En Génesis 19:8, vean la forma, hermano. Vean como todas las características de este espíritu, hermanos, que empieza a desarrollarlo
empieza a desarrollarlo de una manera, hermano, que hasta su parte moral pierde. Vean 19:8. Vea. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Con papás así, ¿para qué sátiros, man? Con papás así, ¿para qué gente? Sí, no, ahí están las 2 muchachitas. Llévesela, ve hermano. Pero este es el espíritu que empieza a entrar en la Sodoma moderna. Esto que él dijo fue lo que él fue a hacer a la cueva. Con las 2 se metió, a las 2 hijas las violó. Esto lo hizo él. Una mentira en la boca del hombre será siempre una verdad en la boca de Dios. Aprendamos. Dios dice, tu mentira será mi verdad. Él lo hizo. Después fue y tuvo relaciones en la cueva con ellas 2. Porque ya se había brincado, hermanos. El pecado, así es como funciona. El justo Lot. ¿Perdón? Sí. Y los descendientes que salieron de ahí, hermanos, son aquellos que hoy tienen y son los amonitas, los moabitas, enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vea qué herencia. Vea qué herencia, hermano. Vea la herencia que el pecado puede cultivar. Por eso me da temor y me da tristeza cuando uno también confronta personas en el mundo cristiano y les hace ver, es necesario que usted tome a cuenta a Dios y honre a Dios. Y entonces, si usted no está casado, cásese. Y si usted va a tener ese hijo fuera del matrimonio, arrepiéntase, vengan al Señor y confiesen su pecado. Pero saben, hermano, yo me he encontrado últimamente con gente que dice, ay no, es que me duele todo. Pero lo voy a decir, no, yo no estoy arrepentida de nada. ¿Eh? No me arrepiento de eso. Y estoy hablando de gente que ha crecido en la iglesia, que está en escuela dominical, de papás cristianos, de hermanos. Y yo estoy diciendo esto y lo digo en el amor de Dios. Yo no estoy señalando, yo no soy quien, porque yo soy débil y yo peco. Pero hermanos, que Dios nos dé la capacidad de arrepentirnos, porque si no, esto se va por el caño. Y ahí es donde está el gran problema. Este espíritu, vean este hombre, hermanos, los días finales de Lot. Vean, hermano, fue un desastre todo lo que le pasó. Vean que Lot, llega un momento, hermanos, donde este espíritu, el espíritu de Sodoma, no te da autoridad para hablar de parte de Dios, porque los que ven en ti es religión, no relación con Dios, no creen y se burlan. Entonces, ¿con qué autoridad a veces? Entonces, vea qué fue lo que dijo Lot. Fue donde los muchachos, donde las hijas casadas, y les dije, muchachos, el Señor viene. El Señor viene y va a pasar todo esto por fuego. Ahí están los ángeles listos, ya tienen la chispa, ya tienen el fósforo, ya tienen todo listo y van a cocinar esto. ¿Y qué dijeron los yernos? ¿Se burlaron? Se están vacilando. O sea, es que con suegros así, sí, y ay, Señor Jesús. Hermanos, vean la incapacidad del justo que empieza a perder su aspecto de testimonio. Cuando los justos empiezan a perder su testimonio, nadie les hace caso, ni los de su casa. Se burlan porque dicen, no, ese es mi papá. No sea tan. Yo por eso siempre le vivo preguntando a Rebeca, ¿cómo me ve? ¿Y qué ve? Mano, porque sí es importante. Porque a veces uno no se da cuenta, pero uno tiene que andar al día en la familia. Porque el testimonio de Cristo debe ser algo valioso, hermano. Uno sabe que con los muchachos a veces hay que lucharla, porque los muchachos a veces no están de acuerdo con uno. Ya esos otros 100 pesos. Porque si usted les llama la atención, por supuesto, ¿verdad? Si usted no los lleva a McDonald's, ya usted tiene un problema. Pero usted no es malo por eso.
Hay que ver las cosas que son de fondo. Amén, porque yo puedo llamar la atención y a mi hija no le gusta, por lo que fuera, pero tengo que saber si estoy en mi actitud. ¿Qué fue lo que pasó? Este espíritu de autoridad no había, hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu de Sodoma no te da autoridad para hablar de parte de Dios, porque lo que ven en ti es religión, no relación con Dios. No creen, se burlan. Hermanos, lo que pasó ese día, y voy a ir cerrando el tema, es que entonces él dijo, sencillamente, los ángeles le dijeron, ¿verdad? Y vea con lo que le pasa a Lot. Lot fue en deprimento, hermano. Ya no tenía autoridad. Primero ofreció a las hijas. Después los ángeles le dicen, toma a tu mujer y a tus hijos y vámonos. Lean el relato. No logró hacerlo. Los ángeles tuvieron que agarrar a la mujer y a sus hijos. Y él salió solo. Otra vez, hermanos, hay una preocupación enorme en medio de mi corazón. Como cabeza de hogar, como cristianos, como cabezas de hogar y esposos, necesitamos definir y definirnos. ¿Cómo es que Dios ha planteado las cosas? Nuestra cabeza es Cristo, pero nosotros somos la cabeza de la casa. Entonces no pase usted ni yo de cabeza a cabezones, porque los cabezones son los que a veces no estamos fungiendo en autoridad por jupones. Pero somos la cabeza, pero tenemos que saber cómo estamos funcionando. Bueno, resulta que entonces este hombre, la triste historia de la vida, interesante contrastar las dos visitas del capítulo 18 y 19, cómo Cristo mismo visita a Abraham, pero solo los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Hermanos, lo que queda en el olvido, ¿verdad? Los justos, Lot queda en el olvido, pero la historia de Abraham continúa. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque Lot quedó en el olvido, tan en el olvido, hermanos, que el justo Lot agarró y vean, hermanos, vean cómo el espíritu de la Sodoma moderna se mete, hermano. Empezó a decir, le dice, llévese a la mujer, no lo logró, llévese, no lo logró. Y le dijeron, vea, dígale a su mujer que no vuelva para atrás, porque se convierte en estatua de sal. ¿Qué le pasó a la mujer? Se convirtió en estatua de sal, porque la mujer quiso volver a ver atrás. ¿Sí? Entonces, tras de esto, hermanos, se van a una cueva. Bueno, le dice, vaya al monte, porque en el monte es donde se adora a Dios. En el monte, y para el judío era importantísimo, y el monte era significativo. Es al monte donde Dios quería a Lot. Dios quería trabajar con Lot. Dios quería trabajar con sus hijas. Dios quería trabajar con él ahí. Dios quería llevarlo al monte para restaurarlo. Dios quería al justo Lot en su presencia para una restauración. Pero Lot no quiso ir al monte. Lot quiso irse a una ciudad pequeña, Zoar. Se metió en la cueva, violó a sus hijas. Incesto. Y hoy tienen a los moabitas golpeándole la vida, sacándole la piedra. Porque no quiso obedecer. Pero estaba en la iglesia. Como muchos hoy en la iglesia no quieren obedecer a la palabra del Señor. Como muchos hoy en la iglesia oyen el mensaje y lo oyen pesadamente. Y yo quiero terminar esta mañana diciendo, Señor, ayúdanos en medio de esto. Y vamos a tener un canto final, que lo tengo por allá grabado para que el grupo no se me estrese. Y pongámonos en pie y ore usted. Justo usted, ¿a cuál medida? ¿A la de Lot o a lo de Abraham? Hoy es un tiempo de escoger.